Vamos a ver entonces el algoritmo de PCA o análisis de componente principal. Este es súper interesante porque es una técnica estadística de reducción de dimensionalidad que se usa mucho en Machine Learning y también en análisis de datos multivariables, donde básicamente tengo un conjunto de variables originales muchas veces correlacionadas. Y lo que se hace es que se transforma un nuevo conjunto de variables llamadas componentes principales. Esto es un problema de álgebra lineal. Para quienes conocen un poco de álgebra lineal, el PCA consiste en pasar de una base original, que son mis datos, con las múltiples variables, a un nuevo conjunto de datos llamados componentes principales, donde en esos componentes principales o ese nuevo conjunto de datos, en ese nuevo conjunto de datos, esos conjuntos de datos, cada una de esas variables son combinaciones lineales de las variables originales. Pero entonces en ese nuevo conjunto de datos no hay relación entre sí. Es decir, yo transformo cada una de mis variables en variables totalmente independientes o espacios con independencia lineal. Y entonces así están ordenados según cantidad de variabilidad de información. Entonces, en pocas palabras, lo que hace PCA es encontrar nuevas variables o componentes que resumen la mayor parte de la información de los datos originales con menos dimensiones. El objetivo es encontrar la proyección lineal que maximice la varianza de los datos proyectados o minimice el error de construcción. ¿Ya? Entonces, ¿por qué en este caso se maximiza la variable, la varianza? Porque se desea que los datos no estén correlacionados o se proyecten entre sí. La formulación matricial, ¿qué quiere decir? Yo tengo entonces una matriz X o un arreglo de n muestras y de dimensiones. Entonces, lo que busca es que es con PCA centrar esos datos, donde en ese centrado de los datos yo voy a tener la matriz original de n muestras y de dimensiones y los datos que estoy centrando de tal manera que ese centrado maximice la varianza entre los datos. Entonces aquí puedo calcular que la matriz de covarianza entre esos datos y hacer lo que llaman la descomposición espectral, donde el objetivo es encontrar una matriz de vectores propios que son los componentes principales y una matriz diagonal que me dé el peso de esas componentes principales, es decir, los valores. Entonces, la posición espectral es un problema de vectores y valores propios que lo que me hace es convertir mi problema de n dimensiones a una nueva base donde los datos tienen máxima varianza y donde los datos entonces en ese nuevo espacio no están correlacionados entre sí, porque esa es la condición cuando entonces tengo que la descomposición espectral me da esa matriz de vectores propios o componentes principales. Esas componentes no se correlacionan. Y los valores propios, entonces lo que me dan es el peso de cada una de esas componentes. Bien, entonces la idea es que reducirlo a cada dimensión. En esas cada dimensiones, entonces tenemos que la varianza se maximiza y el error de reconstrucción se minimiza. Entonces aquí lo que tenemos es que es un sistema de optimización donde vamos entonces a maximizar varianza, ¿cierto? Y minimizar entonces con estos conceptos entonces que se hallan las componentes principales que vienen siendo ese vector o los autovectores y los valores propios que vienen siendo los autovalores o los
pesos de cada variable de la nueva base. ¿Sí? Entonces, pasos para implementar PSA. PSA es una de las técnicas más poderosas que tengo para reducir dimensionalidad. Entonces, tengo que hacer estandarización de los datos si las variables están en diferentes escalas. Calcular la matriz de covarianza entre las variables. Obtener los valores propios y vectores. O sea, lo que son los autovalores y vectores. Cada autovalor indica cuánta varianza implica cada componente. Cada autovector define la dirección de la nueva componente. Luego entonces lo que hago es ordenar los componentes principales de mayor a menor varianza explicada y proyectar los datos originales en el nuevo espacio de componentes. Un ejemplo típico: imagina que mides en cada parcela el NDVI o el índice de ejecución, o el EBI, el índice de mejora de vegetación, la humedad del suelo, la temperatura superficial, la reflectancia entre bandas espectrales, azul, verde, rojo o negro. Estos datos pueden estar muy correlacionados. Por ejemplo, el NDVI va a estar muy correlacionado con el EBI. Entonces, lo que hace PSA es reducir todas las variables que tengo a, digamos, 2 o 3 componentes principales que son las más significativas. Pero aún así, con esta transformación capturo del 80 al 95% de la variabilidad original. Entonces, esto permite visualizar mejor, aligerar también el cálculo de algoritmos Machine Learning, porque ya no voy a hacer el ajuste con múltiples componentes o componentes que no aportan a la variabilidad de los datos, sino las componentes principales de alguna manera me muestran cuáles son como las variables más importantes en un modelo. ¿Ya? Elimina redundancia entre variables. Un ejemplo práctico: aplicar PSA a imágenes hiperespectrales. Yo puedo tener 200 bandas, pero puedo entonces resumirla en 3 componentes y generar un mapa RGB sintético que concentre la mayor parte de la información. Entonces, PSA o análisis del componente principal es justamente un cambio de base en el espacio de los datos. Lo que se hace es que se entiende que ese cambio de base en PSA, tengo los datos originales en una base formada por las variables originales. Y el PSA lo que hace es que calcula los autovectores en la matriz de covarianza, que forman una nueva base ortogonal, o sea, un nuevo subespacio vectorial con unos autovectores que son las componentes de esa matriz de covarianza y unos autovalores que son los valores del ángulo. Luego entonces se proyectan estas nuevas bases, es decir, las direcciones principales de las componentes son lo que se llaman los autovectores, y la importancia de es cuánta varianza explica, y estos son los autovalores. Analogía geométrica del PSA: imagínense una nube de puntos en 2D. El eje X es el NDVI, el Y es la humedad. La nube no está alineada con los ejes, sino inclinada. Entonces lo que hace el PSA es que rota el sistema de coordenadas para que el primer eje quede alineado en la dirección donde los datos tienen mayor dispersión o varianza, y el segundo eje va a ser entonces ortogonal al primero y explica la segunda mayor parte de la variabilidad. Entonces aquí el PSA se puede concebir como una rotación del sistema de referencia para que los datos se expliquen mejor en menos dimensiones. PSA es un cambio. Entonces yo tengo que mis datos originales ahora los voy a proyectar en una nueva base, donde W es la matriz de factores con la nueva base y Z los datos de la nueva base, los componentes principales, con la conexión con el área. PSA entonces es un cambio de base, una base formada por las direcciones de máxima varianza de los datos. Vamos a ver entonces la aplicación. Lo que les decía, yo tengo entonces, vean, que PSA ya me puede entonces indicar o descomponer esos datos, así como lo observan, ¿cierto? En la diapositiva del fondo. Puede entonces darme como esas direcciones hacia donde entonces están o está la máxima varianza de los datos. Entonces, este es un ejemplo de lo que es PSA. Vamos a ver un Padlet para poder aprender.
Pues vamos a ver aquí, este es un applet para poder entonces observar cómo se construyen las componentes principales, ¿cierto? Aquí entonces tenemos, estos son los datos originales, estos son después del PSA, estos vienen siendo que la dirección de los autovectores y ya esto vienen siendo entonces los autobuses. Entonces lo que hace que el sistema es que hacer una rotación. Una rotación, aquí entonces tenemos la componente 1 y luego entonces está la componente 2. Entonces esto viene siendo después del PCA y estos son los datos originales. Aquí entonces la varianza de PC1, la varianza de PC2, la varianza total, ¿cierto? Y hay 0% de pérdida de información. Aquí ustedes observan que las dos componentes son ortogonales.